Garrett, ¿es que no piensas en otra cosa más que en fantasmas? Sí, claro. A veces pienso en trampas para fantasmas. Tú es que eres de piñón fijo. Me gusta lo que hago. Es una fase, se te pasará. Ya, sigue soñando, muchacho. Cazar fantasmas es mi vida, mi razón de ser, mi pasión que no pesa. ¿Qué dices de las pasas? Ah, que es la hora del aperitivo. Vale, eres de piñón doble. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. I ain't afraid of no ghost. El regreso de los cazafantasmas. Moby Lotan. ¡Ah! ¿Estás leyendo el periódico? Estoy impresionada. Me parto con Marmaduke. Es que hace unas tonterías alucinantes. Ya, un alma gemela, ¿eh? ¿Qué va, tío? Creo que es un gran danés. Debí imaginármelo. ¿Qué pasa, Rolly? ¿Se te ha muerto el pececito de colores? Mi agenda electrónica, no la encuentro. Creo que la he visto en la mesa de la cocina. Eso es mi agenda digital. ¿No has pensado nunca que quizá dependes demasiado de los aparatitos y la tecnología? No dependo demasiado de nada. Son herramientas que me ayudan a organizar mi vida. Ya, bueno, pues si funcionaran, sabrías dónde está tu agenda electrónica. Muy gracioso. Roland, eres un pirado de la electrónica. No durarías ni 2 días en una isla desierta. Oh, claro que sí. Conectaría el módem de mi portátil a una radio remota de banda ancha y enviaría un SOS al primer barco que pasara. Vale. Roland, ¿tal vez buscabas esto? Sí. Gracias. ¿Dónde estaba? Lo tenía moquete. Estaba intentando comerse tu salvapantallas. ¡Lo siento! Cazafantasmas, pregunte por la oferta especial 2x1. ¿El túnel Lincoln? Vamos para allá. Tíos, he visto competiciones de demolición acabar mejor que esto. Recibo una señal. Yo también. Residual. ¿Qué me pasa esta cosa? Venid a la salida oeste del túnel, chicos. Tenemos un testigo. Era grande, muy grande. Como un destructor, por lo menos. Y sabéis una cosa, tenía escamas. Y sabéis algo más. Ya lo había visto antes. ¿Ah, sí? Es el monstruo del lago Ness. Bueno, muchas gracias. Nos ha sido de gran ayuda. El monstruo del lago Ness, ese tío está pirado. Puede, pero las huellas que había en el túnel podían ser de un ente cetáceo gigante. Y estamos cerca del agua. Cazafantasmas, ha habido un ataque de una especie de serpiente en una obra de la 18 Oeste. Vamos. Nessie os va a pillar.
Vamos, Rolly, veamos qué hay por aquí. Vale. ¡Vamos! ¡Seguidme! ¿Sois los cazafantasmas? No, tío, vestimos así porque somos de una tribu urbana. Ay, ¿Puede decirnos qué ha pasado? Yo estaba en un andamio, entonces la tierra empezó a moverse. Y de repente salió una criatura y nos atacó, y todas las máquinas se volvieron locas. ¿se parecía al monstruo del lago Ness? Sí, ¿cómo lo has sabido? Soy científico. Por ahí fue por donde salió. Otra vez no. 3 nuevos ataques. Todos en el área de Nueva York. Y en los 3 casos, un ente cetáceo sale del suelo y provoca averías en aparatos mecánicos. La energía residual incluso llegó a averiar los medidores de PKE. Yo diría que nos las vemos con un ente paranormal que emite ectomagnetismo radiante. Eso explicaría las averías mecánicas. Yo creo que es el monstruo del lago Ness. Quizá deberíamos preocuparnos menos de lo que es y más de qué es lo que busca. Excelente observación, Janine. Procesando los datos relevantes de los diferentes ataques, deberíamos poder determinar una pauta que a su vez debería permitirnos predecir la próxima aparición. El siguiente ataque debería producirse en... qué extraño. ¿No veis lo que está pasando? Todo se está fundiendo. Todo el equipo, los ordenadores... Tío, aquí el único que se está fundiendo eres tú. ¿Qué estamos esperando? Los equipos del cuartel de bomberos están cascando. El bichejo andará cerca. Recibo una señal. Por allí. Sí, yo recibo otra. Por allí. ¿Tú tienes algo, Rolly? Sí, un medidor roto. Vamos a separarnos. Mantendremos contacto por radio. Suponiendo que las radios funcionen. Si sigues así, acabaremos eligiéndote empleado más optimista del mes. Tengo algo. Falsa alarma. Vamos, vamos. Déjalo, tío. No necesitas esa cosa. Fíjate en mí. Confía en el instinto. Si hubiera algún fantasma, lo sentiría en las tripas. ¡Roland! ¡Garrett! Vamos, se está escapando. ¿Estáis bien, chicos? Sí, muy bien. Vuelve a contarme lo que sientes en las tripas. Chicos y chicas, bienvenidos a la pesadilla de Roland. ¿Crees que esto tiene gracia? Sí. Un poco. Tío, si pudieras verte la cara. No les hagas caso, Roland. Tenemos trabajo. Bien, no hay problema. Una cosa está clara. El fantasma ha estado aquí. No ha estado. ¡Está! ¡Freídlo! ¡No! ¡Qué extraño! Recibo otra señal detrás de nosotros. El equipo no funciona. ¿No lo entiendes? Oh, sí, funciona. ¡Alto! Oh, parece que va tras el monstruo. Que los mejores vientos hinchen sus velas.
Mejor que la lucha libre de los sábados. Popeye no tenía nada que hacer, tío. Mucho cuidado, chicos. Lo mismo está muerto. Es un fantasma. No, digo muerto. ¿Realmente crees que puedes devolverle a este tipo la vida? No exactamente la vida. La consciencia. He modificado este desfibrilador para darle una descarga eléctrica compatible con su ectometabolismo. Intentaba acabar con la ballena fantasma. Quizá él sepa su historia. Correcto. Y en ese caso podría proporcionarnos datos vitales sobre cómo combatirla eficazmente. Apartad. Ajá. ¿Dónde estoy? Estás en la Gran Manzana. ¿Manzana? New York, New York. Una ciudad tan bella que se nombra 2 veces. Egon te ha devuelto la vida. La conciencia. No ha sido nada, en realidad. Si no le importa, me gustaría comprobar sus constantes... No me toque. Por supuesto. Sin embargo, tengo que hacerle unas preguntas sobre el ente cetáceo que perseguía. Sí, y ya que estamos, ¿quién es usted? Llamadme Macro. Llevo 7 siglos persiguiendo a la criatura de la que habláis. Se la conoce por el nombre de Lotan y consume todos mis pensamientos. Su destrucción es mi misión y mi destino. ¿Y qué hace ese Lotan? Además de pasearse bajo las calles y volver locos a los aparatos. Lotan destruye. Cuando respira, todas las máquinas, todas las armas, todo lo mecánico enloquece. Lotan puede acabar con civilizaciones enteras. Lo he visto mellar la lanza del cazador y romper el arco del arquero. Y ahora he elegido vuestro tiempo y vuestra ciudad. Eso explicaría todos los fallos mecánicos. Lotan pretende destruir las cosas de las que depende nuestro mundo. Ordenadores. Vehículos. La tele. ¡Tenemos que hacer algo! Yo voy a hacer algo. Destruiré a Lotan. El tío este es bastante chulo, teniendo en cuenta cómo le ha ido. Hay una cierta ironía en todo este asunto, ya que usted es un cazafantasmas. Como nosotros. Podríamos trabajar juntos y... Yo trabajo solo, y quien se interponga en mi camino será destruido junto con Lotan. Oh, de nada, ¿eh? Tenemos que seguirle. Es nuestra única posibilidad de encontrar a Lotan. ¿No nos falta alguien? Sí. ¿Dónde está Roland, por cierto? ¡No te tires! Si no, voy a saltar. Ya. ¿Y a qué te dedicas, Rolly? ¿A escupir a la gente? No. Venga, vamos. Tenemos un fantasma que cazar. No pienso ir. Teníais mucha razón. No duraría ni un día en una isla desierta. Utilicemos un poco de psicología inversa. Chicos, Roland tiene razón. No nos sirve para nada. Muy bueno, Garrett. Eso de la psicología inversa funciona que no veas. Lo intenté, ¿vale? Denúnciame. Miradlo por el lado bueno, chicos. Así puedo conducir yo. Puedes llegar al freno, ¿verdad? No, pero llego a tirar de aquí. Recibo una señal. Os advertí que no os entrometierais. Allí está. Esta vez no lo perderemos. Lo perdimos. Sigue la señal. ¡Es el bicho! ¡Ah! 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 ¿Estáis bien? Sí. ¿Garrett? No siento las piernas. No siento las piernas. Oh. ¿Ya? ¿Y qué? ¡Lotan! ¡No!
Macro. He fracasado. Lo siento. Ahora Lothar destruirá vuestra ciudad. Ningún fantasma va a destruir nuestra ciudad. Eso es. Si alguien destruye Nueva York, seremos nosotros. No hay nada que podáis hacer. Querrá decir que no hay nada que usted pueda hacer. Como ha dicho, es un fracasado. Garrett. Sé lo que estoy haciendo. Oh, psicología inversa otra vez, no. Tal y como yo lo veo, Macrop se ha rendido. No necesitamos su ayuda. Podemos detener a Lothar nosotros. Eso. Y tu madre te viste muy raro. Nos va a matar. Os burláis de mí con vuestras palabras. Pero tenéis coraje. Quizá debamos combatir juntos. Un placer tenerle a bordo, marinero. ¡Choque esos 5! No tientes a la suerte, ¿vale? He conseguido hacer funcionar mi ordenador. Y he descubierto la pauta de comportamiento de Lothar. Sus ataques no son aleatorios ni responden a un modelo geográfico. Más bien buscan una creciente intensidad en el grado de destrucción. Ya está hablando en igoniano. ¿Qué ha dicho? Dice que Lothar empezó por algo pequeño, como los coches del túnel, pero que cada vez busca cosas más grandes y poderosas para destruir. Correcto. Dado que su modus operandi es atacar una civilización destruyendo su infraestructura, ataca instintivamente puntos de mayor complejidad tecnológica. Janine ha recibido una llamada según la cual se dirige hacia el este, a Queens. ¿Qué hay en Queens? ¿El Sea Stadium? ¿Lothar va a cargarse a los Mets? Hasta mi abuela podría derrotar a los Mets. El aeropuerto Kennedy. Por supuesto, es el mayor nudo de comunicaciones de la ciudad. ¿Qué es un aeropuerto? Janine, tienes que encontrar a Roland y decirle que necesitamos su ayuda. Me encantaría, Kylie, pero se fue hace una hora y no sé dónde está. ¿Quién lo hubiera pensado? Las cosas se ponen feas y Roland sale pitando. ¡Qué sorpresa! Nada funciona. Sigue intentándolo. Vaya, mirad quién ha decidido unirse a la fiesta. ¡Alto el fuego! Psicología inversa. ¿No veis los pilotos de alarma? Las mochilas están sobrecargadas de la energía contenida. ¡Podrían estallar! ¿Llevamos bombas atómicas a la espalda? Se dirige a la torre de control. No podemos permitir que llegue allí. Se averían los ordenadores y el radar. Cientos de aviones se estrellarán y miles de vidas. Vale, lo pillamos. ¿Cómo podemos derrotarlo? La única forma de destruir a Lothar es desde el interior. ¿Quiere decir metiéndose dentro? Sí, y utilizando esto para atravesar su núcleo vital. Si la tecnología está en nuestra contra, solo tenemos que utilizarla a nuestro favor. Creo que se le ha ido el tarro del todo. No, ya lo entiendo. Si las mochilas de protones van a estallar, hagamos que esa criatura se las coma. Así destruiremos su núcleo vital. Buena idea, pero ¿quién va a ser tan idiota como para acercarse y metérselas en la boca a ese bicho? ¿Eso funcionaría? Debería. Entonces yo lo haré. Tío, eso es una misión suicida. Jamás saldrías de ahí con vida. Espabila. Es un fantasma. Ya ha entrado. ¡A cubierto! Lothar ha volado. También Macro. Ha hecho lo que venía a hacer.
Mi medidor de PKE funciona. Y mi reloj también. Y las luces de las pistas. Todo funciona, todo funciona. A este hay que buscarle una novia.